Ecos de Actualidad con Alexia Cue. Bienvenidos, hombres, padres maltratados por la injusticia. Hoy además nos centramos en esta denominación, padres maltratados por la injusticia, porque de hecho es el nombre de esa plataforma, de esa página de internet que dio lugar a este espacio, que fue precursora de este programa en radio. Y hoy tenemos aquí a su administrador, que de momento por cuestiones judiciales y por encontrarse en mitad del procedimiento personal, no vamos a identificar. Nuestros oyentes lo van a comprender y nos vamos a dirigir a él de manera anónima. Por ejemplo, vamos a llamarle Pablo. Por ejemplo. Bienvenido. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Encantado de saludarte otra vez. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por mantener este espacio. Sé que está costando mucho esfuerzo. Bueno, el esfuerzo también vuestro, que sois muchos. Yo quiero sí hacer un reconocimiento y por eso digo Pablo y solo Pablo, porque sí quiero hacer un reconocimiento al administrador de esta página, y tú lo estás entendiendo, porque de él nació todo esto, con él se está manteniendo todo esto, no solamente en radio. Esta persona realiza una labor intensísima fuera de estos micrófonos, no solo está cometiendo una lucha personal heroica, sino que a la vez está trabajando y peleando mucho por el resto de personas y de hombres en concreto que están padeciendo las mismas injusticias que él. Él da lugar a muchas movilizaciones en diferentes lugares de España, coordina movimientos de protesta, apoyos a aquellos que están en procedimientos judiciales, impulso de reformas legislativas, es decir, es un trabajo que trasciende mucho. La enhorabuena os la tengo que dar yo. Hombre, muchas gracias a ti. De verdad. No hago tantas cosas, pero ya quisiera yo sabes tener que esa influencia que es lo que nos gustaría a los ciudadanos, ¿no? Por encima de la política. Hoy quieres dar un paso más. Hoy quieres dar un paso más porque, bueno, pues has decidido, con la valentía que te caracteriza, hacer de ti, como yo he hecho hace unos minutos, ejemplo de esta causa. Queremos conocer, y creo que ha llegado el momento, tu situación personal, porque con ella, y va a ser tan solo un ejemplo, entenderemos aquello contra lo que estamos luchando y por qué estamos peleando. Sí, mi caso es uno más de cientos de miles de afectados, de padres que se sienten maltratados por el sistema judicial, y bueno, reúne muchas de las características en cuanto a la discriminación, en cuanto al maltrato judicial, procesal, de todo tipo, que están sufriendo mucho y que muchos conocerán en cuanto la oigan. Entonces, bueno, es un caso más, pues no sé si más grave o menos que otros, pero bueno, es un caso pues duro de llevar, como todos los demás. Vamos a intentar resumirlo, porque creo que al final esas conclusiones van a ser muy importantes. ¿Cómo empezó todo? Cuéntanos. Bueno, mi caso es un caso de una separación que viene a consecuencia de una especie de que no está por determinar, de depresión postparto de mi mujer, una especie de trastorno de ansiedad, en fin, que ella por lo que sea, sin tener motivos objetivos, pues decide separarse, ¿no? Lo que ocurre es que sus padres viven a 700 kilómetros, yo estoy en Andalucía, sus padres viven en Madrid, y ella pues intenta un traslado llevándose a una menor de unos 6 meses a vivir lo más cerca posible de sus padres. Entonces ahí es donde viene todo el conflicto con el que estoy yo luchando durante 3 años, ¿no? Porque te empiezas a dar cuenta de muchas cosas cuando empiezas con esta lucha. Al principio no conoces lo que está pasando, como mucha gente que no lo sufre, y de entrada pues lo primero que te deja perplejo es que en este país el secuestro interparental de menores pues está legalizado, y si no se hace fuera del país, es decir, si alguien se lleva un niño fuera de la frontera, pues se activa todo un aparato policial y judicial, pero si se mueve 700, 1000 kilómetros dentro de España, aquí nadie hace nada y el secuestro queda impune, y por la fuerza de los hechos consumados, pues pueden pasar meses y años donde ese alejamiento geográfico impuesto pues se va consolidando cada día más. Yo ya he abandonado toda esperanza de que se haga justicia en mi caso, y bueno, pues estoy más que luchando por regímenes de visitas lo más lógicos posible, ¿no?, en esta situación. Entonces, bueno, yo cuando ella se va con la niña, pues intento activar la policía, los jueces, todo, y me voy enterando de que nada, de que en primer lugar los procedimientos judiciales son muy largos, pueden pasar meses o años hasta que un juzgado diga algo, con lo cual te ponen siempre en la tesitura, es una especie de chantaje de acudir a la justicia o sencillamente llegar a un acuerdo bajo chantaje, cediendo custodia, cediendo todo lo que puedas para poder ver a tu hija en esos meses. Entonces, en el primer año pues firmamos un convenio
convenio que ella incumple en numerosas ocasiones y bueno, incumple con total impunidad porque al no estar ratificado, pues después de muchas denuncias, pues ha quedado suelta. Meses y meses los que te pasas sin contacto con tu hija, en absoluto. Claro, te iba a decir, Pablo, que todo esto contado parece simple, empieza una guerra por tener a tu hija, pero realmente hay muchos juicios de por medio, muchas injusticias que se cometen, muchas discriminaciones, tiempo que transcurre, perjuicios para esa pequeña, que al fin y al cabo es lo más importante, un hombre que ahora mismo está privado de todo porque te han despojado, como muchos casos hemos visto, en ti también se cumple absolutamente de todo. Sí, sobre todo pierdes la fe en el sistema judicial y en el sistema democrático y en todo lo que te venden cuando tú no entras en un procedimiento de estos, pues te ves que no es cierto. Yo he llegado a la conclusión de que España no es un Estado de Derecho, al menos en lo que es la defensa de los derechos de los padres frente a los niños. No sé lo demás, en mi caso, desde luego lo puedo afirmar con total rotundidad y muchos de los oyentes lo entenderán. Porque yo he tenido 3 procedimientos judiciales, uno de medidas provisionales, otro de medidas definitivas, y a mí no se me ha celebrado un juicio, a mí se me ha hecho prejuicio. O sea, hay una fase previa que debería estar desterrada del derecho procesal, en la cual los jueces tienen la potestad conciliadora, que consiste, en teoría, en que pueden mediar para que los abogados lleguen a un acuerdo, antes de entrar los interesados, ¿no? A mí en esas 2 fases se me ha hecho un prejuicio, al abogado ya, pues poco menos que se le ha presionado o coaccionado, ya dándole el resultado de la sentencia, que las tienen escritas muchas veces las juezas y los fiscales. Entonces el abogado sale diciéndote que está perdido de antemano y que llega a un acuerdo como sea, porque si va a juicio puede salir peor parado. Entonces yo he tenido que sufrir ese proceso de prejuicio en las 2 ocasiones en las que después de años esperando he podido ir a juicio, ¿no? Que en fin, que yo lo veo una coacción en toda regla, pero bueno, es lo que hay. Y como desafortunadamente en las mentes de las juezas y fiscalas, digo juezas y fiscalas porque en mi caso particular me he sentido muy maltratado cuando han sido mujeres, no tiene que generalizarse tampoco, pero en mi caso, y bueno, me comunican los abogados que suelen empatizar mucho con los intereses de las mujeres cuando se trata de mujeres, ¿no? A mí me han tratado pues fatal, o sea, yo no he tenido juicios, no he tenido más que prejuicios, los cuales la custodia, por supuesto, a mi abogado le dicen que ni lo sueñe pedirla, que la compartida ni lo sueñe tampoco y como mucho que llegue a un acuerdo en el régimen de visita. Entonces yo me siento pues maltratado en todos los derechos constitucionales, aquí no se cumple la Constitución, hay una discriminación sistemática por razón de sexo de todo el que entra en un juzgado de familia o en un juzgado de violencia, ya no digamos, Te deberían escribir en la puerta, abandone toda esperanza aquel que entre aquí, porque es lo que ocurre, salvo, ya digo, honrosas excepciones, que las hay gente que tiene suerte, pero en general el 90% de las custodias se siguen dando a las madres. Perdón, Pablo, has dicho algo muy grave desde mi punto de vista, que la justicia se relacione con la suerte. Algo no está funcionando. Algo no está funcionando en este sistema. Es que no es la suerte, es que hay un prejuicio, no es una ruleta. Es decir, si la jueza se pusiera sería mejor incluso, claro. El sexo del progenitor, por probabilidades saldría un 50% de custodia, pero no es así, porque se quitan la venda y cogen y se la dan las custodias normalmente a la madre porque tiene el prejuicio de que el niño lo cría mejor la madre. Yo la ley nueva que ha salido, pues me deja muy frío. En mi caso particular de alejamiento geográfico impuesto, abandona toda esperanza de que te den una custodia compartida. Los equipos psicosociales tienen teniendo muchísimo poder y muchísima incompetencia a la hora de evaluar las situaciones, porque ante un alejamiento consumado, pues se agarran siempre al bien del menor, de que el ambiente donde está, que no hay que cambiarla, que puede que se traumatice y tal, una cosa absurda, porque yo con mi hija pues la veo en vacaciones y bueno, cada 2 o 3 meses la puedo tener una semana de vez en cuando la madre quiere. Y entonces hay mucho prejuicio en todo el sistema judicial que va a ser una labor de años, a pesar de esta ley, irlo desterrando de los juzgados. Pablo, hablabas de esa nueva ley. Ha salido además hoy mismo, esta mañana, una noticia y te leo tan solo el titular, porque creo que va a ser suficiente. Mujeres y Partido Socialista alertan de que la custodia compartida impuesta perjudicará al niño, al menor. Bueno, estos lobbies feministas lo que ya han hecho es cargarse la ley de entrada, porque como dijo el ministro ayer en la rueda de prensa, por aportación del Ministerio de Sanidad, es decir, el Ministerio de Igualdad, es decir, los lobbies feministas que hay ahí anclados en ese ministerio, en otros ministerios, pues ya han metido la cláusula de que cualquier denunciado, solamente no condenado, denunciado por violencia, que puede ser una falta leve, una discusión de pareja, ya automáticamente está inhabilitado para la custodia compartida. Eso es un gravísimo peligro, porque va a haber una avalancha de denuncias interesadas para bloquear procedimientos de custodia compartida.
Entonces, ese es el primer lastre que tiene la ley. Y luego, pues, el seguir dando esa potestad amplia a equipos psicosociales, a fiscalías, que aunque no es vinculante el informe, ya sabemos todos los procedimientos de familia que tiene muchísima influencia el informe del fiscal. Pues yo espero que con el tiempo pues vaya aumentando el porcentaje de custodias compartidas. Lo que hemos visto en comunidades donde se ha metido, pues ahora mismo no sé si está en alguna en el 20, en el 10, en fin, pero lo que debe ser la mayoría, que es lo que ha dicho el Supremo y lo que pretende la ley, pues es un proceso que hay que seguir luchando y trabajándoselo en los juzgados y en la política y en los foros, porque esto no nos lo van a regalar nadie a pesar de esta ley. Uh-huh. Pablo, realmente, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros, desde afectados? Afectados podríamos englobarnos todos, no solamente los hombres. Al fin y al cabo somos muchas mujeres también las que estamos dañadas de manera indirecta o más directa por todo esto. Los menores, yo antes los citaba, la familia, que es que todo esto hay que pensarlo, tu familia, la familia de esos pequeños, los abuelos, paternos, maternas. Es decir, hay un porcentaje de sociedad que se está viendo, pues muy discriminada y muy perjudicada por esta injusta ley. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la vía para luchar? ¿Dónde tenemos que llegar? ¿Cuál es la reivindicación? Vamos a poner un poquito de cordura en todo esto. Pablo. Bueno, yo por mi experiencia, pues si a mí de entrada, a mí hace 3 años me dicen que no hay un Estado de Derecho, pues yo no me hubiera llevado tantos sobresaltos y tantos disgustos, porque hubiera sabido que estaba iniciando una batalla como David y Goliat, ¿no? Entonces, si uno tiene ya claro dónde se va a mover, pues puede pelear con mucha más moderación y más tranquilidad, ¿no? Puede evitar, por ejemplo, entrar en procedimientos de violencia, como yo he tenido que entrar también por desconocer, que mandar 2 mails requiriéndole a una madre para que cumpla con los regímenes de visita. Eso ya te puede producir un procesamiento por coacciones por violencia, que me ha costado, aparte de muchos miles de euros, muchos disgustos, una orden de procesamiento, una orden de alejamiento. Bueno, afortunadamente lo han tenido que archivar, pero a ver quién me devuelve a mí los disgustos que me ha traído este procedimiento, ¿no? Entonces, saber uno en qué país está. Y aquí hay unos lobbies feministas muy potentes que nos tienen controlada la vida a través de la legislación. Y esta noticia que acabas de leer es un ejemplo de ello. O sea, yo colgamos en mi página una jornada de un lobby de estos que son los que están metidos en la Moncloa, estaban con Zapatero y ahora siguen metidos en todos los partidos, que se llamaba la custodia compartida, otra forma de violencia de género. O sea que, fijaros la perversión de la realidad que realizan estos grupos. Y eso acaba en las leyes como en esta de custodia compartida y al final lo sufrimos todos los ciudadanos y nos cambia la vida. Entonces, qué barbaridad. La custodia compartida es una forma de violencia. La custodia compartida es una forma de violencia y el privar a un hijo de su padre y a un hombre de su hijo... mujeres juristas, no sé cómo se llama, un TETI o no sé qué, que está muy metido en el PSOE y es el que se cargó la ley del divorcio hace años, donde metieron esta historia de que cualquier procesado por violencia perdía automáticamente también el acceso a la custodia compartida. Pablo, entonces, un padre que privan de su hijo o a un hijo que privan de padre, ¿qué es? Eso no es violencia. Bueno, la violencia que yo llevo sufriendo durante la violencia 3 es que años, un niño no se críe en igualdad de condiciones con él y ella. De los juzgados contra mí, a mí me han tratado a patadas. El juzgado de familia, donde yo estoy denunciando todo esto, pues llevo 5 procesos de ejecución, todos archivados, más que una vista donde se me amenazó de que me podían cargar las costas del proceso. No he obtenido más que en los juzgados de lo penal condenas victorias pírricas de 300 euros de multa por 4 meses de impedimento de contacto con mi hija. Y yo, pues bueno, en la justicia, tal y como está ahora mismo, pues he abandonado toda esperanza. Lo que sí se debe seguir luchando en las redes, en los juzgados, seguir presentando demandas, seguir peleando, porque aquí no nos van a regalar nada. Pablo, me quedo con eso. Vamos a seguir luchando, por supuesto, en estos micrófonos y en este programa, y yo les invito a que también lo hagan si optan por las redes, en esta página, en esta plataforma, Padres Maltratados por la Justicia. Por la justicia. Sí. Bueno, Padres Maltratados por la, digo lo uno porque está escrito así en Facebook, para que lo identifiquen, Padres Maltratados por la Justicia. ¿Qué te voy a decir? Que ánimo, que queda mucho camino, pero que yo creo que ya se está empezando a recorrer también parte del... No nos podemos dejar vencer en este momento. No, eso nunca por nuestros hijos, porque nuestros hijos son los que están pagando esta situación. Claro que sí. Adelante. Gracias. Un abrazo fuerte. Con el programa. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues señores, estamos a punto de terminar. Fíjense, esto es la vida y también un programa. Tenemos que dar giros tan bruscos a la actualidad como el que tenemos que afrontar en esta recta final de Ecos de Actualidad. En Tiempo de Motor solo, y ni ponemos música, la verdad que nos apetece poco, hablarles de la empresa RRM, que les ofrece una alternativa novedosa, pionera, desconocida, muy atractiva, muy útil para aquellos
que quieren tener ventajas económicas, fiscales y financieras a la hora de comprar un vehículo. Pueden hacerlo desde automóviles de 30 a 40.000 euros, es decir, ya partiendo de buenos coches hasta los más lujosos deportivos. Y hablamos de esas ventajas económicas en todos los sentidos porque ellos les proponen alquileres con opción a compra. Usted